poco en la Cámara con mucha sabiduría, ya se presentó también una moción de censura Pero es así que como que van esperamos dando. que la tramiten, pues porque el presidente al fin y al cabo no es el doctor Macías. Entonces eso puede que ayude a que la cosa salga adelante. A ver, María Fernanda Cabal, bienvenida a la W. ¿Se salvó o no se salvó de la moción de censura Alberto Carrasquilla? Bueno, lo que pasa es que los hechos nosotros seguimos considerando que son sin fundamento, porque lo que intenta el senador Robledo y obviamente toda la bancada que se unió para esto de la izquierda, de las distintas coaliciones de la izquierda, es sencillamente para demostrar algo que es imposible por la línea de tiempo demostrar. El ministro Carrasquilla en esa época no fue ni quien creó ese acto legislativo, ni quien participó en la formulación de la ley que posteriormente se expide, porque ya no estaba. Estuvo solamente en el inicio de la primera etapa del acto legislativo, cuando se necesitaba con urgencia buscar recursos porque el desfinanciamiento era total. Ustedes se acordarán que a nivel mundial vino la crisis financiera, pues el coletazo también pegó, pero afortunadamente por el gobierno del presidente Uribe y con Óscar Iván Zuluaga, eso se logró capotear. Fue durante Óscar Iván Zuluaga que finalmente esa ley se expide. Pero entonces la entonces línea de tiempo no da, por eso una entonces el moción Senado de se censura. salvó, según usted. Lo que pasa es que por hechos donde él no estuvo ni participó es donde me parece que es temerario vincularlo a él, solamente para crearle un escándalo a principios del gobierno de Iván Duque. María José, bienvenida a la W. En la Cámara, mientras tanto, está caminando y es un grupo importante y nutrido de congresistas que está pidiendo esa moción de censura. Ya aquí en la W, el presidente de la Cámara había dicho que da el trámite a este tema. Digamos, no se ha presentado el tema que se presentó en el Senado de la República. ¿Creen ustedes que allá no se va a salvar? ¿Cuál es el futuro que le ven ustedes a Carrasquilla allí en la Cámara y en este debate de moción de censura? Bueno, buenos días. Espérese a ver si nos... Vicky, Ahí está bien. a María Fernanda, Gabriel, al senador Robledo. En la Cámara, pues tenemos una composición en la mesa directiva diferente. Yo creo que ha sido más garante en cuanto a los derechos de la oposición, de los partidos que se han declarado en independencia, pero también de los partidos que se han declarado de gobierno. Y confiamos en que el presidente Chacón le dé buen trámite a esta iniciativa. Somos 20 parlamentarios los que firmamos esta proposición y esperamos contar con las mismas garantías con las que hemos gozado siempre para poder darle trámite al debate. Entonces yo creo que sí, obviamente son distintas las circunstancias. Alejandro Chacón es del Partido Liberal, se declararon en independencia, también los demás miembros de la mesa, algunos de Cambio Radical también se han declarado independientes, Cintia Asprilla, que es segundo presidente y quien es del partido de la oposición. Entonces hay unas garantías distintas. Yo creo que en la Cámara de Representantes hemos podido llevar adelante los debates de una manera muchísimo más democrática, podría decir yo, con garantías para todas las partes. Ya vamos a hablar en segundos del tema de las garantías. Gabriel, ¿y usted cómo lo ve en la Cámara? ¿Se salvó o no se salvó? Vicky, muy buenas tardes ya para los que nos oyen, a quienes nos acompañan acá. Pues yo creo que esto hay que mirarlo desde una óptica distinta y no es si se salvó o no, sino es la conducencia de un debate en este sentido. Yo creo que la moción de censura es un mecanismo para hacer un juicio político absolutamente legítimo, que yo creo incluso que hay que fortalecer, pero que debe versar sobre las actuaciones de una persona en su vida pública en el ejercicio que se está tratando de censurar. ¿Qué queremos con esto? De alguna forma, mire, lo que pasó o lo que está pasando o está por pasar en el Senado de la República es muy similar a lo que pasó con Peñalosa, que estaban recogiendo las firmas para revocarlo incluso antes de que se hubiera posesionado. Este es un ministro que ha mostrado su solvencia ética y profesional una y otra vez en los escasos 2 meses que lleva el gobierno, que ayer hizo un esfuerzo titánico por conseguir 500.000 millones de pesos más para la educación en el país. Dejémoslo, o sea, si hay reparos sobre sus actuaciones como ministro de Hacienda en este gobierno, que hagamos el debate con profundidad, pero no con un linchamiento mediático que ha mancillado la honra de una persona que podría estar en el ejercicio privado
lucrándose de su conocimiento y que ha decidido venir a servir al país. Bueno, pues tampoco le tenemos que agradecer, Gabriel. Sí, yo sí creo. Yo sí creo. Claro Yo sí que creo. sí, Vicky, Agradecerle, ¿cómo que no? Sacrificado el doctor Solamente Carrasquilla. los Yo sí creo. indicadores económicos, Vicky, por favor, uno también tiene que tener sindéresis. No, Los pero indicadores nosotros no tenemos por qué económicos de un país agradecerles a sí los tienen que funcionarios No, no, públicos no, por todos los ejercer. colombianos tienen que Entonces nos agradecerle tienen a que agradecer Carrasquilla, a María nosotros por ser José. representantes. María No. José, cuando uno tiene hechos, uno tiene que analizar los hechos. Yo propongo que partamos la discusión si a ustedes les parecen dos. Aquí hay dos temas que son distintos. Uno, si Carrasquilla es o no culpable y debe salir del ministerio. Eso es un debate de moción de censura. Por es eso un la debate que moción. saca a una persona del ministerio. Bueno, es obvio que los amigos del gobierno tienen una visión y nosotros tenemos otra visión y ahí hay todo Así un es. debate. Pero el debate anterior es este, ¿se puede tramitar sí o no la moción de censura? Que esa es la parte más Es grave que que tenemos. hacia Es que allá aquí iba. la mayoría del Senado, los amigos del gobierno, particularmente el doctor Macías, entonces establecieron que no se tramita la moción de censura y punto. Que es una negación de la democracia más elemental. Esta es la parte más grave, a mi juicio, de lo que está sucediendo. Es que no nos dejan ni hacer el debate, ese es el problema. ¿Y por qué no hacer la doctora María Fernanda, la moción de censura? Uno creería que es el escenario político donde el ministro puede, pues absolutamente, pues defenderse de los señalamientos que le está haciendo, o no es un escenario estás indicado. equivocado, Jairo. El escenario fue el debate al que convocaron ustedes y en el debate usted hizo sus acusaciones, sus señalamientos, lo que hizo y lo hizo también Alexander López, el senador, y el ministro se defendió y le explicó al Senado y al país cuál era la realidad de los hechos. Pero más aún, Vicky, en este país estamos acostumbrados a la satanización, al señalamiento, y es una estrategia, sobre todo a principios de un gobierno, darle un garrotazo. Pero yo sí le digo que cuando uno se enfrenta a los hechos, eso le da más estatura al debate. No es solamente el debate de rotulación de amigos del gobierno, enemigos, izquierda, derecha. Es que el ministro Carrasquilla entró a ser ministro con un país arruinado en el año 2002, con 16% de desempleo y dejó el país con 9% de desempleo. ¿Cuánto empleo generó? Gracias a una administración que hizo eficiente, eficaz y de compromiso con Colombia. Eso no se le puede olvidar a ningún colombiano. Se volvió un país viable cuando era un Estado fallido. Mire, no, a mí simplemente me gustaría decirle una cosita a la doctora María Fernanda Cabal en torno a lo que le decía a Gabriel, que no teníamos que agradecerle. Yo creo que no tenemos que agradecerle y le voy a decir por qué. Le vamos a agradecer cuando haga cosas buenas en su tarea como ministro. Pero lleva 2 meses y no ha hecho nada todavía. Pero, Vicky, yo sí. Que lleva 2 meses. quisiera- Entiéndame que pero no es un fuiste ataque. igual No, con pero Juan yo- Manuel no, y Santos, que además entregó este agradecerle país porque abandonó la arruinado. empresa, Sí, fui se igual. salió de la Sí, empresa fui igual, privada. Claro que eso es lo sí, que hay yo que igual. agradecer. Qué reto Yo el sí de creo- un Claro que sí, señor fui que muy tiene un crítica, hueco sí, fiscal. pero Malísimo. también vengo a agradecerle porque ser Malísimo, ministro es una malísimo. berraquera. Yo- Ser yo- ministro es una de lo posición mejor que ha habido en privilegiada. este país profesionalmente. No, perfecto, pero Y- No, tampoco pero yo sí quiero agradecerle, decir, no. Yo- aquí se le hizo privilegiado una ser ministro o no? Pues claro que es privilegiado y además aquí Obvio. se le hizo una oposición Obvio. férrea a todos los cargos ministeriales anteriores, ¿sí? Y ahora cuando se les hace una oposición ¿A ustedes seria les a los parece cargos maravilloso ministeriales Cárdenas? que Pero- nombran, no, Magnífico. momento, yo no estoy hablando de maravillosos los cargos ministeriales, estoy diciendo que aquí se le hizo una oposición férrea en los 4 años anteriores a la cartera ministerial anterior y ahora que la oposición les hace a ustedes precisamente una oposición férrea, entonces Es ahí que- no se puede Vicky, hacer perdón, oposición. pero- ¿Por qué? pero- Porque el pero- señor pero- es que hay pero- hechos. sí, Nos mentira, está hechos, negando, Vicky, claro. el derecho a hacer Hay hechos. oposición. No, Entonces, Vicky, acá como hay los una- amigos del acá hay una gobierno cosa- No se respaldan puede a criticar Carrasquilla, al gobierno. nosotros no podemos apelar a la ley y a la Constitución para hacerle Entonces, oposición porque hablemos ya del- dijeron que esto ya Hablemos está del hecho. y caso listo. Macías. Pero ¿Hizo bien Macías en no permitir el debate a Jorge Robledo y a todos los que lo estaban apoyando o no hizo bien? Vicky, No a mí, hizo- a mí, ¿Estuvo a mí correcto o no? antes sí me gustaría decir una cosa y yo me sostengo en este país. Sí hay que agradecerle a un grupo de personas que se deciden meterse en el servicio público, porque acá no hay nada más desprestigiado ni más riesgoso que meterse en el servicio público. Perdón, pero es que uno ve Doctor casos de Carrasquilla personas no le fue mal honorables. con el sacrificio, todos A- sabemos. ahorita entramos a ese debate, senador, pero es que acá sí hay personas de una solvencia que nada tienen que hacer exponiéndose, porque uno viene acá, expone su vida. Por Acá se gana. y ser representante de los bogotanos. Eso es, no, No, nos yo estoy tienen muy que lejos agradecer. y No, ojalá es la que es vida el me de- lleve a tener si una tú carrera asumes un papel tan valiosa político, como la debes que asumir tiene
como la que tiene el doctor Carrasquilla, pero es que hoy en día meterse al servicio público es una actividad de alto riesgo. No es un agradecimiento. Claro, pero cuando uno tiene una vida en una comodidad gracias a que ha estudiado y que ha demostrado ser un profesional exitoso toda la vida y se expone a por ayudar al país, a que le acaben su honra y a que mientras estaba postrado en un hospital digan que estaba urdiendo una red de corrupción mientras estaba en un drama personal Pues inmenso. ahora hay que agradecerles. Hay que agradecerle. Mire, yo sí le agradezco a un sector del país, que nada absurdo. tiene que estar haciendo acá, que se hayan Entonces prestado empiecen para el ustedes servicio. por Yo no sí lo agradezco. mancillarlo. Y realmente sí lo agradezco. Quiero- ¿Hablamos de ¿Por qué no Macías? intentamos permitir que el debate se haga de Por eso, manera... ¿hablamos de Macías o no hablamos de Macías? Hablamos de Macías, ¿Estuvo claro. bien la decisión de Ernesto Macías de no permitir hacer ese debate, doctora María Fernanda? Pero es que los argumentos ya los dio Gabriel. Ustedes están hablando sobre hechos donde el ministro no actuó como ministro. Pero tenía Ustedes información están privilegiada. creando un imaginario donde aparentemente el ministro creó el acto legislativo y la ley para lucrarse, beneficiarse y arruinar municipios, y toda esa narrativa es falsa. Si aquí se arruinaron los municipios fue por culpa de los alcaldes. Pero No es una del visión ministro, autoritaria obligarnos a ni pensar no a de- todos como piensan ellos. No, Es que aquí hay una autoritaria discusión, no, yo quiero la insistir, responsabilidad es de una los discusión de alcaldes democracia, está en su no, es una discusión de administración. democracia. La ley, para los oyentes, permite, según el artículo 135 de la Constitución Nacional, convocar a debates de moción de censura para juzgar la actividad de un ministro. Eso lo permite la ley. Nosotros lo que estamos pidiendo es que esa ley se cumpla y nosotros podamos citar ese debate de moción de censura. No son los amigos del gobierno. ¿Cuál fue la actividad del Bueno, no, ministro? momentos. Esto es otro trámite distinto. Es moción de no, no, censura, no, pero la artículo pregunta es el 135 de la Constitución. El contenido y la motivación Escúcheme, es por un él momento. un siendo derecho. funcionario. Pero Nadie es está un hablando derecho. de Si que Súper no. permitieran relacionado hablar con sería más funciones fácil. alcaldes. Hagamos de a uno, hagamos de a uno. Si Terminemos permitieran ahí hablar para sería más escuchar fácil. acá. Entonces, el doctor Macías se apoya en un concepto que aquí lo tengo, para impedir que el debate se haga, que repito, está autorizado por la Constitución. Entonces, miren las dos afirmaciones del concepto, aquí la tengo. La primera, que no se puede hacer el debate porque esas son conductas que se ejecutaron en el ámbito privado y que si son en el ámbito privado no pueden ser materia de reproche político. ¿Esto qué es? Yo les pregunto a los congresistas así, ¿quién de ustedes se atreve, a cualquiera de nosotros, a decirle a los colombianos que a usted no le pueden escrutar su vida privada porque es congresista y porque es servidor público? Y entonces, ¿cómo así que al doctor Carrasquilla no se le puede mirar la vida privada? ¿De cuándo acá? La vida privada de los servidores públicos tiene que estar al escrutinio público o no acepte el cargo. Pero, No es obligatorio que lo esta acepte. moción de censura... No importa. no, Es que ese es el debate. No, un paréntesis, pero Sí. tiene que ser en razón a No, su ya voy oficio. para allá. El segundo A argumento ver. dice estoy leyendo el concepto, dice que no se puede hacer la moción de censura porque las políticas diseñadas, las que le estamos criticando, para ese plan de gobierno, o sea, el gobierno de Uribe, ya dejaron de ejecutarse. Mentira. En este momento los municipios de Colombia están debiendo sumas astronómicas, los acueductos no se hicieron y eso tiene que ser parte del escrutinio culpa de público. Y quién? otra cosa, el doctor Carrasquilla nos ha mentido a los colombianos cuando dijo que solo le pagaron 8.000 millones de pesos. Al doctor Carrasquilla le pagaron por estos servicios tan sacrificados que él cumple 22.657 millones de pesos. Y yo creo que un ministro de Hacienda, si le miente al país con eso solo, debe salir. Pero ojo, ustedes pueden votar la absolución del doctor Carrasquilla, pero permítanos que el trámite se dé, porque es que lo que nos están es prohibiendo que pensemos por nuestra cuenta. A ver, Gabriel Santos. Vicky, pues acá lo primero es no podemos dejar que los oyentes sigan creyendo que es que acá le pagaron al doctor Carrasquilla. Ahorita podemos desarrollar en cómo fue el esquema, pero acá se le pagó una sociedad por una asesoría de la cual hacía parte Carrasquilla. O sea, yo tengo la cifra de 8.000 millones de pesos, creo firmemente en la cifra de 8.000 millones de pesos. Ahorita podemos auditar la cifra que dijo el senador Robledo. Pero lo segundo, esto es un mecanismo, como decía antes, que hay que fortalecer, pero que cuando hay una animadversión abierta con el gobierno, se puede volver en un linchamiento político. La Es decir, negación de la O sea, democracia. es que es déjeme increíble, contrapreguntarle ahí. ¿Usted La cree ley se que- cumple si a ustedes les parece Jorge- que no, en recuerden. absoluto, no. Gabriel, Yo le hago una No apreciación exagere, no personal, exagere, senador. Gabriel, no Gabriel. exagere. Senador, yo le hago una apreciación personal. Gabriel. Yo creo que según la norma no hay cabida,
pero creo que sí se debería haber hecho de manera garantista, porque yo confío plenamente en el raciocinio de los congresistas de la República, que han visto una y otra vez como un ministro le da la cara al país, como de nuevo, y como un ministro decidió dejar su ejercicio privado para venir a servirle al país, que ya lo Gabriel, hizo una vez con absuélvanlo. mucho ¿Usted cree Absuélvanlo. que Jorge Robledo tiene algo contra Carrasquilla personal por lo que acaba de decir Yo creo que usted? él tiene una visión, no, yo no creo que tenga una animadversión especial contra Carrasquilla, creo que vio en Carrasquilla una debilidad para atacar al gobierno. Él tiene una visión de país profundamente distinta, y yo sí creo que esto es un linchamiento político para atacar un gobierno que lleva ¿Se cumple o escasos no la 2 ley meses. en Colombia? ¿Es al gusto de ustedes que las leyes se cumplan? Yo Es que esto creo es increíble, que Ola. nosotros nos hemos Estamos pidiendo es que se declarado cumpla en la ley. oposición al gobierno y nuestros electores nos eligieron por nuestras ideas, por lo que pensamos, por lo que defendemos, por la forma en la que hacemos política, y tenemos el deber de hacerlo, no con ustedes, tenemos el deber de hacerlo con nuestros electores, de hacerlo de la manera que consideramos es conveniente, y estamos ejerciendo oposición, así como ustedes en el cuatrienio pasado ejercieron la oposición y la hicieron de la manera que les pareció. Ahora nosotros, hoy, en este cuatrienio, tenemos derecho de hacerlo, es nuestro derecho y nuestro deber con los electores, y lo que no pueden hacer es imponernos, que al gobierno no se le puede criticar, que no se le No, puede ni más faltaba mirar, nadie, que no es se... lo que está No, pasando. pero es Está que eso es lo que diciendo, está pasando está cuando negando no la se moción de permite, censura. cuando no se permite También el tramitar ejercicio de la un derecho. oposición tiene unos deberes éticos. Eso Aquí debieron no solamente pensarlo es el ustedes tema también de cuando poner a una ejercieron la persona a oposición en el decir, Ustedes cuatrienio son los pasado. que dicen quién cumple los niveles éticos. Es que No, esto- para es eso que venimos. Los esto es el niveles autoritarismo. éticos, pero de ellos. Este es un No, debate nosotros sobre el no. autoritarismo y la democracia. No, Aquí la ningún cosa es, autoritarismo. ganaron Ustedes- la presidencia de la República y entonces nos dicen a nosotros cómo tenemos que hacer la ejercer la oposición. oposición. Y además nos Nadie le cumplen está o no la ley diciendo cómo dependiendo del gusto ejercerla. de Si ellos. al- A ver, si doctora alguien- Cabal. Pero por favor, hablan de cumplir la ley. Los primeros que violaron las normas fueron ustedes cuando le hicieron conejo al plebiscito. Entonces no adornen echamos otros tanto la 3 años para historia. atrás. Claro, conejo porque aquí ganó la voluntad popular, pero eso Pero solo por les un gusta estrecho con sus margen. no El importa, otro puede ser margen- por un el voto, otro margen señorita. votó por un nosotros, voto. imagínate. Deje esas excusas que me huelen a Juan Manuel Santos. No, pero no ¿cuál cambiemos Juan de Manuel Santos? tema. A mí no me cambiemos de confundas con tema. No, no, es Lo que cierto aquí sí fue otra que- línea culpables política somos nosotros completamente porque diferente. fuimos No, no, oposición, pero entonces el se la plebiscito es pasaron el por la debate de todos galleta. los días. Y si No. usted quiere escrutarle la vida a los que gobiernan y a los senadores, empiece a escrutársela a los mismos miembros de las FARC, que bastante le deben a este pero país, esto sí pero es para eso imposible. sí hay perdón. Pero- Entonces, ellos creen que Si tienen quieren que derecho a una perdonemos a moción de Carrasquilla, también lo censura pueden pedir, sobre claro, un sí. señor que además, y comparto la idea de Gabriel, Este país necesita en más este verdad. país, no, en este país lo que se necesita es entender cuáles son las reglas de juego y hasta cuáles son los límites de cada uno, pero ustedes están convencidos No, no, tú de que piensas hoy eso, imponen. los límites, y Ustedes no se no pusieron ganaron las límites. elecciones y ahora deciden quién es ministro, quién es No viceministro. elegimos. No, nos No. gustó Eso lo la de decían la ustedes, todos ahora que hacen elijan un mal, eso es combo otra cosa. mediático para poder destrozar las personas. Ustedes son especialistas en usar las Por favor, comunicaciones no digas porque para me dañarle siento la dignidad a las escuchándote a ti. personas. Me Entonces, siento escuchándolos a ustedes el cada ministro vez que Carrasquilla atacan le y ha acaban hecho con las un personas. favor a este país como se lo ha hecho entregándole parte de su tranquilidad y de su vida. Yo Por sugeriría un que favor, volvamos estar al en tema. eso. Él Yo no asumió el entiendo tema por de la qué sí, no es censura. un sí, favor. el Los tema funcionarios no los- hacen favores. Claro, los los funcionarios funcionarios cumplen son con su servidores, deber, sirven, pero cumplen con su sirven. deber. No hacen imposible ningún eso. favor. A mí me Sirven, tú lo has surge- dicho, pero no, no él hacen hace un favores. favor al No país, hacen sí. favores. Pero cuando servir se su convierte en una deber. actividad de alto riesgo, yo sí Sí. lo Bueno, lo pero sigo- aquí lo yo defiendo y lo pregunto, considero ¿se honorable. cumple o no la ley de la moción de censura? Es que esa es la quisiera- Constitución, y quisiera- artículo 135 de la Constitución que dice que se pueden tramitar mociones de censura. ¿Se cumple o no? Y a mí me Yo creo surge que se una- debe cumplir una y aquí el duda. gobierno decide que no se debe cumplir. Y a El mí- doctor Duque decide que no se debe cumplir, entonces no se cumple. Pero si el Listo. doctor A Y mí tiene me a surge Macías, una duda. tiene a Macías ahí para que le haga la vuelta. No, no es el Congreso, es ese es el Macías. Pero control. es que No. ese es el problema de Oiga, estas discusiones que pero ya se hace una perdóneme, me conjetura de surge una sugerir que el duda. presidente de la República tiene algo que Claro. ver en esto. No, senador, en esto sí no hay ninguna prueba, ni siquiera ningún indicio, y eso sí hay que dejárselo Hay claro a una los oyentes. declaración del ¿cómo se llama? Del alto comisionado de la política, el doctor Amín. Amin, que dice que el gobierno ya está satisfecho con las explicaciones Sí, de pero Carrasquilla, que es lo mismo que nos eso están es un diciendo aquí, que funcionario ya del están gobierno y no el satisfechos. presidente de la A mí me República, ni el presidente de presidente la del República. Congreso. A mí Pues- me surge una duda. ¿Por qué? Explíquenmela ustedes, por favor. ¿Por qué razón en el Senado no se pudo y por qué en la Cámara está siguiendo el trámite? Porque un presidente de la Cámara interpreta distinto al presidente del Senado la norma. ¿Por qué razón? ¿Por qué en la Cámara sí, por qué en el Senado no?
Vamos a ver qué pasa en la Cámara. Yo espero que Porque esa mesa directiva cumpla la Constitución y la ley, porque todos la deben cumplir. Pero bueno, ya la explicación nos la dio el doctor Macías y sus asistentes, ¿no? Es que la vida privada del doctor Carrasquilla no se puede escrutar, ni su pasado. O sea, yo repito, ¿quién aquí de ustedes, senadora Cabal, doctor, quién de ustedes se atreve aquí a decirle al país que sus vidas privadas y su pasado no se puede escrutar en un debate de control político? ¿Quién se atreve a decirlo? Nadie. Porque congresista que se atreva a decirle a Colombia que su vida privada no se le puede mirar, lo cuelgan del último poste con toda la razón. Lo cuelgan pues en el sentido figurado, por supuesto. Y al doctor Carrasquilla entonces no lo blindaron. El pasado del tipo no se puede mirar. Y Pero resulta además que el es pasado que tiene eso muchas es cosas vida para privada, mirar. digamos, No, no. sus negocios Aquí son no hay vida privada, ¿qué Por tal? supuesto. a ver, A ver, Ah, pero yo no estoy diciendo... usted espere. Depende de los usted negocios quedó y de de cómo por se vida hayan hecho. teniéndole que pedir permiso al Estado colombiano para ejercer una actividad, porque posteriormente va a ser penalizado por ello. Lo que pasa es que la forma como usted ha conducido su argumentación da a entender, senador Robledo, que lo que él hizo fue prácticamente un concierto para Es mi delinquir. convencimiento. Pero Ustedes no el tienen otra nuestro, idea, bueno. porque los pero no me hechos pueden negar a demostraron mí que la el señor no Constitución estuvo Nacional ahí por con la eso, senadora. expedición de la ley. Usted no Él estamos de no lo acuerdo, pero usted no me maniobró puede para negar a expedir mí la que ley. se aplique la Constitución. Es que esa es la discusión, Vicky. La discusión, ¿cuál es? La de fondo. Como ellos están de acuerdo con Carrasquilla y nosotros no, a nosotros no nos cubre la Argumentos que nos Constitución mostró. para tramitar una moción de censura. Ese es el punto. Y resulta que la Constitución nos tiene que cubrir a todos, senadora, así no estemos de acuerdo. Así no estamos de acuerdo. Ustedes dicen muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero la Constitución los protege para decirlas y hacerlas. Y yo no puedo pretender prohibirles a ustedes que ejerzan sus derechos constitucionales, que es lo que nos están prohibiendo a nosotros. Ahora, si se hace la moción de censura, se votará y es probable que ustedes ganen y hasta le den la Cruz de Boyacá también al doctor Carrasquilla. Eso puede pasar. Se la merece. Pero bueno, Sí, se como los la premios dan, Nobel, se a la dan, Santos, pero no o a a la costa de FARC no de dejarnos paz. hablar a nosotros, que es lo que nos están prohibiendo, hablar. Porque una moción de censura es primero que todo hablar, acusar, señalar, demostrar las cosas, y nos quieren prohibir que eso se haga. Eso se llama autoritarismo aquí en Cafarnaúm. A ver, doctora María Fernanda. Yo entiendo ese punto que dice el senador Robledo, que no le gusta que lleguemos ni al fondo ni a la discusión argumentativa, y es el derecho a citar a una moción de censura con el 10% de los miembros Está en la Constitución. del Senado y de la Cámara. Está en la Constitución. Él está defendiendo que como oposición o como coalición o como varios que se juntaron, que no necesariamente tienen que ser oposición en un También, momento claro. determinado, sumen y que ellos sumaron esa cantidad y se ha debido citar, ¿no es cierto?, para que votáramos en Sí, favor o eso en es. contra. Sí, eso es. Esa es la lucha que él lleva ahora y dice, había que citar porque solamente con el 10% es suficiente. Pero eso es lo que dice la Constitución, doctora. A usted parece que no le gusta los 10% y uno lo puede No, no, discutir. no, yo pero no esa estoy es la, hablando de pero los esa es del- la no, 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 Constitución lo que estoy nacional. llegando es Si a la ustedes hubieran pedido una explicación moción de al censura en contrario. otro gobierno o la pidieran mañana, habría que dárselas también. No, no la porque eso es lo que dieron dice la con Constitución. María Ángela en su momento cuando No, se yo le no vi intentó moción hacer de a la censura, no, canciller. yo no vi moción de en censura. cámaras, Y si usted no no se estaba las en el dieron, Senado. protesto y me uno a la protesta, No, pero no, nunca la por pidieron. favor, no, claro que la pidió No sé Eva si en cámara de Rodríguez, pronto, eso sí. En cámara, por ¿Moción de supuesto, censura? moción Bueno, de entonces censura. rechazo que le ¿No hayan se hecho dio? eso a la doctora Cabal. No se Lo dio. rechazo enfáticamente. Entonces, y Sí. aquí lo que está explicando Ernesto Macías es que se lo está juzgando por hechos como si quisieran vincularlo a la creación de una norma y el usufructo de una norma cuando él explicó en el debate que no fue así. No solo eso. Así estamos enfrascados. No solo eso, senadora. Son Entonces, no sé cuántas cosas hemos dicho. ustedes cuántas han dicho que cosas. se arruinaron No, los hemos dicho, municipios. pero es que como ¿Y no quién nos es el dejan ni administrador del tramitar la municipio? moción, entonces pues aquí uno no puede ni decir qué es lo que Pero piensa. yo lo escuché a sino usted que en el piensan por debate, nosotros. en el Pero hay nuevos Senado. hechos además. Ah, Y esos hechos ¿Cuáles fueron son esos gravísimos. nuevos hechos? Por ejemplo, le mintió al Congreso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que él al Congreso no y al país ha dicho que él en ese negocio fue apenas un simple asesor. Eso es paja. Fue nada menos, eso se llama así técnicamente, fue el banquero de inversión líder. Él estuvo en todo el negocio de principio a fin. Él no fue un asesor, fue colocador de la deuda. Él engrampó, ¿sí?,
a 117 alcaldes en ese negocio. Eso no es cierto. Ese negocio contiene un torcido inmenso y es que les dijeron a los alcaldes, ustedes no tienen que hacer las obras. Yo todo eso lo expliqué, pero bueno, vámonos a la moción de censura, la tramitamos, ustedes lo defienden y nosotros lo acusamos y se vota. Es que esa es la democracia, porque qué tal que uno en las elecciones tuviera que votar por el que piensa distinto. Bueno, de ese universo del senador Robledo, tiene los que sí ejecutaron con esos recursos. Bueno, muy poquitos, sí, muy poquitos. Pues dicen todo lo contrario No. con la auditoría que No, presentaron. nadie ha mostrado esa auditoría que ustedes mencionan. Le he pedido, estoy canso de pedir. Es más, les cuento, acabo de hacerle un cuestionario a Carrasquilla y el 90% de las preguntas no me las respondió. Y lo mismo le hice a Alianza Fiduciaria y el 90% de las preguntas no me respondió. Es que así es muy complicado. Y dicen que sí se hicieron las obras paja, no se hicieron. Ahí están todas las certificaciones de que no se hicieron. Este negocio no tuvo ni siquiera interventorías, nada. Aquí tengo un documento que le dice a los alcaldes, ustedes pueden hacer con la plata lo que se les dé la gana. Y eso era parte del contrato que firmaron con esos alcaldes. Permítame escuchar a María José. Bueno, lo primero es y que vamos con Gabriel. lo que es importantísimo es que este problema no es solamente, digamos, no es solamente interés desde lo privado. Aquí hay un interés desde lo público. Los colombianos estamos pagando esa deuda. Es decir, es de interés de todos los colombianos y de las colombianas. Aquí se está haciendo. De nuestro bolsillo se tendrán que pagar todos los recursos que aún se adeudan por parte de los municipios. Y yo sé que no estarán de acuerdo. Ahora, aquí lo importante, y yo sí estoy de acuerdo con el senador Robledo, es que se debe permitir el derecho a tramitar un derecho constitucional. Es así de sencillo. Y en el momento en el que lleguemos al debate, entonces se votará, ellos sacarán sus argumentos, lo hacen siempre, podrán dar golpes sobre la mesa, también lo hacen recurrentemente, se aplauden los unos a los otros, lo hacemos todos, de alguna manera nosotros también tenemos una bancada, pero estamos en el Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene el deber, ojalá, y otros congresos hubiesen podido ser plurales, diversos, donde todas las fuerzas políticas estuvieran representadas, y ese es el deber, ese es, mejor dicho, el sentido de un parlamento. Y nosotros tenemos que llevar ahí las discusiones, así como las llevaron ellos, y las van a seguir llevando. Y aquí se trata de poder dar los debates necesarios para que el país tenga todas las claridades, y todas las argumentaciones se presentarán cuando se le dé el trámite que debe garantizarse. Y si no, obviamente, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que garantizarán que nosotros podamos ejercer la oposición? Y si ellos no salieron a gritar cuando no se les otorgó el derecho a la moción de censura, pues bueno, no se hizo. Hoy estamos en un gobierno diferente, nosotros estamos ejerciendo la oposición y como oposición tenemos derecho a que se garantice el debido proceso. Gabriel. Vicky, lo primero es, quisiera explicarle a los colombianos que, digamos, de manera abstracta, qué es lo que estamos enjuiciando. Esto es como si una persona va a pedirle un crédito al banco, el banco le pide a otra persona, señora, ayúdame a estructurar a esta persona porque no tengo cómo prestarle, y la persona va y se bebe la plata del crédito, y entonces estamos saliendo a atizar al estructurador. María José decía una cosa que tenía razón, los colombianos pagamos esas deudas, los colombianos pagamos las deudas producto de los políticos corruptos, como los bogotanos seguimos pagando la rampante corrupción en la alcaldía de Petro. Eso, digamos, eso hace parte de, desafortunadamente, lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Acá sí, estamos pagando, sí hubo 117 municipios perjudicados por la ineptitud de quienes ejecutaron esos recursos. Es que nadie está diciendo que no, sí hubo unos que se ejecutaron y otros que no. Acá hay funcionarios, mire, y esto es el mal de la política del país. Hay personas malas y hay personas buenas, pero en este momento esa no es la discusión. Ustedes están tratando si nos dejan hacer la moción de censura, pero como no nos dejan, no se puede ni hacer la discusión. Pero la moción mire, de censura es una cosa diferente. Acá lo que está tratando de hacer una oposición reaccionaria. No, sí sirvió. Por eso estamos en el debate, pero yo quiero insistirle, Vicky, y a la audiencia. Aquí tenemos dos opiniones sobre Carrasquilla, y eso digamos, no es un problema. Pues es natural que haya puntos de vista distintos en el juzgamiento de las gentes. Son maneras distintas. Que haya un parlamento diverso, bueno, pero en todo caso, pero aquí hay un artículo que se llama el 135 de la Constitución Nacional que dice que un número determinado de congresistas podemos citar a una moción de censura para un ministro con el propósito de sacarlo por indeseable del cargo. Eso es lo que dice el artículo. Tengamos o no la razón, yo no les voy a pedir que tengan que estar de acuerdo con nosotros. Ahora,
¿Pero usted cree que en la el Cámara debate. se va a dar o no? Yo espero que sí, porque si no lo hacen, violarían la Constitución y la ley. Entonces yo espero que allá haya más sensatez, ya veremos porque no sabemos. Pero entonces, ¿qué es lo que le sucede a los que nos están escuchando? Los amigos del gobierno, los amigos de Carrasquilla, el doctor Duque, tienen, digamos, por lo menos en el Senado tienen la mayoría de la mesa directiva. Entonces se pasan la Constitución Donde por está la Angélica faja. Lozano de Sí, pero vicepresidenta. Angélica votó en contra. Angélica pidió que el debate se hiciera, que es como debe ser. Pero como ellos tienen la mayoría, no nos quieren dejar hablar otra vez de este tema y no nos quieren dejar tramitar una moción de censura. Resulta que nos están violando nuestros derechos constitucionales, legales, están violando la democracia. Todo esto es lo que están violando. Otra discusión, repito, distinto, y no se dejen enredar en eso, es si está uno de acuerdo o no con que se saque a Carrasquilla. Si ustedes tienen senadora Cabal, ¿sí? Y Toda doctor la Santos argumentación. tienen los votos suficientes, lo van a absolver. Es más, repito, pueden ese día también agregarle la cruz de Boyacá. Y nosotros no podríamos decir nada que estamos en desacuerdo, pero no podemos impedirles que ejerzan sus Mire, derechos. Vicky, que es lo perdón, que ustedes es nos que están acá haciendo a hay un nosotros. momentico. Una María cosa, Fernanda. si puedo citar ver. lo que dice la Constitución en relación con lugar. esto, es el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución. Dice, bueno, aparte de facultades, proponer moción de censura respecto a los ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias de su cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. Es ahí donde está el debate. Mire, si yo fuera presidente del Senado de la República, yo creo en el ministro Carrasquilla y hubiera permitido que eso saliera de una vez, pero Dígale ahora, a Chacón pero que haga eso y senador, Macías. leyendo esto hay una interpretación de la norma que sí le da la razón. Si hubiera lugar, dice. Si hubiera, y en relación con Si su hubiera cargo, Claro, esto porque hay no que- es si no con es el relación, 10% no esto puede no es ser. con relación de su cargo. Es decir, yo le insisto, Sí yo es, sí ¿no? lo hubiera hecho, ministro, pero mire, juzgue el 7, desde el día que se tomó posesión, ¿qué ha hecho usted? Haga y ahí me paro yo a usted a gritarle a Macías si es necesario para que le autoricen desde la fecha de posesión del ministro. Ahora, lo demás es competencia de Procuraduría, Fiscalía, Esa es Contraloría, esa es y la ahí te- es donde la me gustaría a mí teoría. que se diera, Esa que es se una diera ese teoría debate, de ustedes porque que nosotros no aceptamos. ¿Quién ha pero- dicho? pero- no, es que miren lo que dice aquí. pero usted que está es- hablando ahorita de yo les autoritarismo, quiero senador, y repetir esto es una cosa que exactamente dice lo el mismo. concepto. Esto es lo más serio que han publicado ustedes, o lo más grande, para que no se haga el debate de moción de censura. Este concepto tiene como 22 páginas. Y el gran argumento es, si las conductas se ejecutaron en el ámbito privado, refiriendo a Carrasquilla, no pueden ser materia de reproche político. Yo quiero insistirle a los colombianos, esto es de una gravedad inaudita, Vicky. Mire, no se le olvide que el embajador en Washington de Juan Manuel Santos, y ustedes no protestaron por eso, se cayó por asuntos de la vida privada. Se cayó por asuntos de la vida privada, porque el debate que le hicimos hablaba de corrupción en su vida privada y le tocó renunciar a la embajada en Washington. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien, porque es que la vida, uno no puede irse a un cargo público para esconder su vida privada, ¿no? Eso no puede Es ser. que María yo sí- Fernanda, espéreme Lo un que segundito pasa es acá. que el senador Robledo está haciendo una interpretación de la norma con demasiada filigrana para que le convenga a usted. Por eso dice que nosotros somos los autoritarios y que no permitimos el uso de las reglas del juego democrático. No, señor. En lo que acaba de leer Gabriel, que yo también lo tengo aquí, dice prácticamente, porque la norma está ahí, que es el 10%, que fue lo que yo le dije al principio, proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerlo por lo menos la 10ª parte. Si hubiere lugar a ella. Es Por que eso hay yo le lugar digo, a la ella. moción de censura Es que no está hay lugar a desprendida. ella, porque los asuntos de la vida privada de los ministros se deben mirar y los asuntos del pasado también. Además, no es verdad que esto sea el pasado, Vicky. En este momento están hasta el cuello 117 Volvemos municipios, a lo mismo. la mayoría pero de los hay- cuales, Pero es bueno, que eso usted no es la tiene vida un pasada. sofisma donde el alcalde, Lo que es gravísimo. por No es ningún inepto, sofisma. por Ministro. corrupto, No, termina no es siendo ningún responsable no es a un ningún señor sofisma. que ni siquiera participó en la elaboración No, de la ley. todo lo montaron lo para que que es se robaran la gravísimo es plata. que un Ese ministro senador. ese es que su maneja- tesis. Claro, y déjemela defender. Esa tesis no se la es la compro suya, yo. pero usted no me puede Ni prohibir se la- hablar a mí. No se Pero- los, pero pero- yo no le estoy tapando la boca. Sí, porque no Lo nos que le quieren estoy dejar hacer la diciendo es que moción de analice censura. los hechos. No nos quieren Analice dejar los hacer la hechos de la moción época. No, yo los tengo analizados, más que nadie, creo yo. Nadie ha estudiado más esto que yo. Solo Pero mira, una precisión, María Fernanda. ¿Es de la vida privada este tema del ministro o es No. de su vida La ley pública? habla de su desempeño en su cargo y en su función. Lo que se está haciendo aquí es tratar de pegar hechos del pasado como si hubieran sido concertados en el cerebro del ministro
y se hubiera aprovechado de un acto legislativo y una ley derivada de ese acto legislativo para después salir al sector privado a estructurar negocios y a terminar reventando municipios. O sea, eso fue lo que pasó precisamente. Pero lo qué que es horror gravísimo esa es que oiga, es una de verdad persona que a uno que le da hizo miedo que negocios. alguien llegue a pensar así de otra Así persona. fue lo que pasó. Pero No, por no, Dios, qué no, terror, no, me es da que terror ahora que no, piense les así. ponemos la aureola. Un no es- año antes No, la aureola no. No, pero Uno es que puede ustedes pensar también tan han mal de hecho otro ser ataques humano. de esa, pero si ustedes lo han hecho, lo hicieron durante 4 O sea, años. era O sea, un ustedes lo han genio. hecho y ahora entonces los demás Un extraterrestre con una No, el capacidad señor de tenía- donde la el señor ubicuidad tenía- para el estar en señor todo lado. tenía, gracias a su cargo como Ya ministro quisiera en la uno época, tener el nivel de información competencia y de privilegiada. capacidad Y que gracias tiene ese a señor. eso, y él construyó eso. El problema pobre no es de país, tiempos sí. y de cargos, es un problema de ética. Claro. Es un problema Es de un ética. problema de ética que acabar con el señor buen está nombre de una mandando persona también. No, nadie está acabando con su buen Sí, nombre. lo Se quiere llevar destrozaron. una- Se quedó para la historia de este país el señor de los bonos agua. Porque a ustedes les fascina satanizar a las personas. El No, que piensa ustedes diferente no. Por es favor, fascista. dime, por favor, no, María no, Fernanda, no, que no, ustedes no han debate. satanizado a Pobre nadie en el señor. Centro Democrático. Democrático. Pobre señor. Por favor, Quedó no han destruido satanizado su a buen nadie. nombre. No han Estamos satanizado a haciendo nadie nunca. acusaciones Nunca probadas. han No son satanizado a probados. nadie. Sus Comprobados. hechos Mire, no El son señor comprobados tiene en el y le voy a tiempo. dar este explicaciones dato porque pendientes por dar. Dicen, Los hechos no dicen son que no son comprobados cosas en el probadas. tiempo. Miren, Carrasquilla No sale, era del, ministro. sale del ministerio el 7 de marzo. Y en octubre, noviembre, estaba ya creando en Panamá una empresa que además no nos ha explicado por qué se fue para Panamá. Panamá es un antro sí de lo ha corrupción. explicado. No, lo ha Sí explicado y no mal. es un antro No, de lo ha corrupción. explicado, sí señor. Ojo, Lo ha explicado mal. Usted no puede plenaria decir del que Senado Panamá se es fue un en antro de octubre. corrupción. Por El favor, paraíso fiscal sí, senador. el paraíso fiscal sí. Y se fue en octubre. Estaba ya creando una empresa en Panamá para hacer este negocio. Eso viola flagrantemente todo el capítulo de inhabilidades. Eso es Pero una- eso es una un insinuación, hecho eso es cierto. una- eso No, es no es una una Además es insinuación, está falso, lo que probado. está no diciendo no es está cierto, probado. por Acá estamos favor. intentando ahora generar ¿Cuántas inhabilidades y empresarios del punibilidades en mundo relación tienen con la empresa en creación No me estoy Panamá refiriendo porque a eso, me estoy reciben refiriendo- recursos me para estoy poder refiriendo- comprar problema del ¿Y Panamá, cuántos bandidos país. del mundo no tienen cuenta Ay, en en Panamá? Colombia también, y en bueno, Estados Unidos aquí estamos también. hablando Uy, de no, otra entonces cosa. satanicemos Bueno, la inversión ese es otro de cualquier debate. tipo. Ese es Y otro en debate. Luxemburgo también. Ese es otro, sí, y está lleno de Ah. corrupción. Voy a pensar lo de No, Panamá de esta entonces aquí manera. son los- Hay gente honrada que tiene negocios en Panamá. Yo no discuto eso. Pero Panamá paraíso fiscal, explico, Panamá paraíso fiscal es por sobre todo y fundamentalmente un sitio para evadir impuestos, hacer negocios de lavado de dinero, de narcotráfico, etcétera. Mire, es tan grave lo que está pasando en Panamá que ni siquiera ha sido posible, ni este gobierno tampoco, tenga un acuerdo de información de lo que pasa en Panamá. O sea, hoy en Panamá es un sitio donde le esconden a los colombianos que delinquen, que tienen negocios allá, El se los sofisma tiene lo escondido el llevó. gobierno de Panamá. Pero bueno, en ese momento me estaba refiriendo a otra cosa, senadora, es que él crea Navembi unos meses después de haber salido del ministerio. Y Navembi la crea para hacer este negocio de los bonos Carrasquilla. Sí. Así fuera un negocio perfecto, vamos a suponerlo, pero estaba inhabilitado, no lo podía hacer, violó la Constitución y la ley en ese caso, y eso es tema de debate. ¿Cómo? O aquí, porque no podía hacerlo porque llevaba apenas ¿Dónde 7 estaba el meses de haber impedimento? salido. Ahí está en la ley. Pero eso es sí. que acá estamos Por Porque ley, quería o sea, decir todas algo las leyes sobre que el se No, pero tramiten, claro que está en Perdón, la es que ley. impiden acá, a uno mire, como vi que ministro. este Es que debate, no cuando entiendo. uno está tratando de la honra de una persona, uno tiene que ser muy responsable y no empezar a caer en conjeturas sobre si una empresa se creó con un propósito, entonces ya inmediatamente asumo que los hechos que se desprendieron un año después de la creación de esta empresa tenían relación con la creación de esta sociedad. O sea, acá estamos Porque en no un se cuento de puede brujas. ser ingenuo Sí, tampoco. Miedoso. Pero es Te que esto no es ser pregunta, ingenuo, estos son funcionarios un públicos, medio de acá esto no es comunicación le ingenuidad. preguntó a Carrasquilla, Acá, mire, acá ¿y uno usted por tiene qué que instaló ser ese muy negocio allá? responsable. ¿Saben qué dijo Carrasquilla? Tengo un pacto de confidencialidad. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero yo creo que quienes tengan pactos de confidencialidad para ocultar sus negocios privados no deben ser ministros. Esto no es para Estos son ocultar negocios valoraciones privados. políticas. Por favor, acá los Hay pactos gente de a la que no le confidencialidad importa. protegen Bueno, intereses de... bueno. O sea, los pactos de No sabemos confidencialidad que- están pero que- creados es que, para claro, proteger no intereses protegen de lo las que compañías. quieran, lo Sí, que pero, quieran, senador, lo pero que si quieran. usted firma un pacto de confidencialidad, yo trabajaba en este mismo edificio para empresas donde si se divulga información tienen efectos en bolsa, tiene una cantidad es que de cosas. son Entonces, valoraciones ahora políticas creemos, distintas, ahora claro. creemos que los pactos de confidencialidad Todo son un sataniza. negocio macabro por parte de los Pueden políticos tener para negocios macabros No, detrás, acá sí todo- pueden. es que las pueden. probabilidades todo son puede Pero tener no un negocio necesariamente macabro. Lo tiene que que pasa es ser que acá- sinónimo de ilegalidad. Pero Exacto, y acá pueden lo que tenerlos. tenemos- Ay, Ahora pero son bebé, valoraciones todo puede políticas. tenerlos, una Son cuenta en valoraciones vivienda políticas. puede En tener Colombia hay todo un una negocio de macabra. ocultar negocios ilícitos y de todos los tipos y de evadir impuestos. En Panamá no nos hagamos
hagamos aquí los inocentes, que todos sabemos a ¿por qué se qué? refieren los Panama Papers, o qué, o no sabemos a qué se refieren. Ahora, ustedes lo valoran como que no importa, otros lo valoramos no como si importa. importa, es que Pero usted ¿cuál es la todo lo discusión, Vicky? Yo envenena, insisto, la todo discusión tiene un es que trazo no de nos quiere, pero veneno. ¿por qué no tramitamos este debate en el Senado? Es que es lo que nos están prohibiendo. Defiendan lo que quieran, Yo pero lo les que no digo, tienen derecho es a invitamos- prohibirnos a Defendemos hacer lo el debate. defendible. Invitamos a Ernesto Macías para que los oyentes sepan, lo invitamos al presidente del Senado. Tenía unas reuniones, esperamos hasta tarde, bien tarde ayer, pero nos dijo que definitivamente, pues su jefe de prensa nos dijo que no podía estar con nosotros. Y hemos insistido mucho, doctora María Fernanda Cabal, en poder tener sentado aquí al ministro de Hacienda, porque yo sí le confieso que sí me parece que falta que el ministro de Hacienda hable claramente de estos temas y no a través de un comunicado donde no se le puede preguntar. Pero Vicky donde- hizo un- Ya perdóneme, lo hizo. Tuvo un No, debate sí, en el Senado abierto al Senado. público. No lo hemos visto en los medios de comunicación. Estuvo abierto, Realmente- fue transmitido. Realmente no hemos visto al Pero hay que ministro se deje escucharlo. preguntar. Explicó Yo oí absolutamente yo oí el todo. debate, yo oí el debate, pero surgen muchas dudas y sin embargo no lo Le hemos toca logrado. dar Es todas como las si el ministro, explicaciones que sean no necesarias. quiero que me Claro. entiendan mal Sí, y no. no quiero ser ofensiva, pero es como si estuviera escondido. Sí, claro, No. así es. Lo Mire, siento mire, así como hay- periodista. Yo le voy a decir una cosa, Vicky. Así y es es, que no el le dan la ministro cara fue- al país, el sino ministro a la fue brava, y están enfático. bregando a que ni siquiera así le den la cara. El ministro Yo fue creo que él enfático en tiene que decir que dar lo que todas no las quería, un segundito, el explicaciones ministro, que se el ministro requieran, dijo que no todas, quería las que sean involucrar la actuación necesarias. del Ministerio Hasta de los Hacienda en esto y que la imaginarios de defensa de su vida personal, porque usted lo dijo bien y en ningún momento se ha escondido, que le iba a llevar él y que no quería que ni de ninguna manera institucional saliera el ministro de Hacienda ni funcionarios a defenderlo. Él hizo lo que tenía que hacer en el canal institucional, en el debate del doctor Robledo, lo hizo, esto fue público al país, donde el senador Robledo pudo exponer, donde una cantidad de personas pudieron exponer un sinnúmero de conjeturas que Pero no se arrasaron agotó con la el honra de tema, una no se persona. agotó Bueno, Es que para el usted tema. Ahora, no hay se dos agota cosas. Pero es que la porque ley su me función es protege, la pero es que cabeza la del ley me ministro protege, la ley Carrasquilla, me es protege obvio. mi derecho, Su pero ustedes ¿por estrategia qué es me violan mi tumbarle el derecho? ministro A a usted- Duque. Es que aquí uno no puede hacer sino lo que ustedes quieran, no Nadie le puede está ser. diciendo, Sí, usted no no se puede deja, ser. Fernanda, entonces se le- protege le la vio- mesa Ernesto institucional. Macías le violó el derecho a Obvio. Jorge Enrique Robledo Claro, y y a a la los oposición, ¿o no? 17 que firmamos, claro que sí nos los violó el ¿Se derecho. lo violó o Yo no? considero que no, Que no. Ah, bueno. que no. Hubo un debate y las causas no tienen el fundamento para una moción de censura. Pero se pueden citar todos los debates Claro, que uno y considere entonces Entonces tienen, hágale las mociones causas de no censura tienen. todos los Y días la a todos los pregunta- ministros No porque les- uno firman no más le- de Es que 10. no se trata de hacerle mociones de censura a todos los ministros Claro. por capricho, favor. no es un capricho. Pero la se está, Propaganda no, la política Constitución pura. se está determina haciendo una los- moción propaganda porque La se, Constitución te determina las motivaciones por las cuales tú puedes citar a un debate, es. a una moción de censura. Y yo lo leí y acá podemos entrar en interpretaciones, pero la ley es clara y mal haría uno en empezar a hacer una Explicó interpretación. el de la senador Constitución. Macías, lo explicó. No, No se le puede no, hacer el debate mire, porque es la vida privada y porque es el pasado. Acá y ese uno es un no- argumento uno que no no puede resiste dejar, un mire, minuto de acá, análisis. senador, usted puede querer caricaturizar esto, eso es una cosa Es que, así. que debe versar sobre lo que dice el senador Macías. Acá ni la senadora María Fernanda Cabal ni yo obedecemos de ninguna forma a lo que diga el senador Macías, pero es que la Constitución es clarísima, o sea, termina el artículo Pero 135. cómo no va a ser numeral asunto de su Senador, cargo la pero corrupción. por favor, pero es que esto es permítame, inaudito. permítame, ¿Cuál permítame corrupción? decirlo. ¿Los Permítame, yo pongo Permítame este un ejemplo segundito, para senador, intentar dos ilustrar. minutos, dos Sí. minutos. Por asuntos relacionados con funciones propias de su cargo. Acá nadie está diciendo que acá no queremos. Sí, Mire, usted está está en todo retorciendo su la derecho norma, sí. de Es que, revisar es la que vida los privada asuntos de ese propios y de del cargo todos los tiene funcionarios. que ver Pero con la una honradez y un persona, montón de una cosas. persona que Yo voy a acaba poner de este tomar ejemplo que posesión, puede ilustrar el punto. que lo ha hecho con Vamos a solvencia, suponer senador. que alguien cualquiera en su vida pasada y privada cometió un crimen horrible y execrable. Vamos a suponer incluso que lo condenaron y pagó en cárcel. Eso estaría inhabilitado para ejercer un No, cargo. no necesariamente. Vamos a suponer que Pero no le claro. inhabilitan las normas. Y un gobierno lo pone de ministro. O sea, ahí legalmente todo está resuelto, digámoslo así. No tendría derecho un grupo de senadores de pedir una moción de censura para exigir que salga del cargo. Yo digo Pues que claro no. que sí. Yo Ah, digo bueno, que no. es que ese es el Doctor problema. Robledo, ahora para Pero que es no que la quede- Constitución... Ese es el problema. Senador para que no Robledo, Es que quede- estos no son, Es que estos la no son persecución la están Gabriel, estos no haciendo son ellos, pero estos ellos debates están no son judiciales, victimizando estos con son el no debates poder políticos. hacer el políticos. Pero a sí, mí es me un queda debate una duda. político. Pero como usted habla de reglado en la corrupción, senador, Constitución. como se habla de corrupción, Sí. yo sí quiero preguntarle, ¿el ministro, como particular, está o ha sido investigado
penalmente, fiscalmente, disciplinariamente. ¿Hay investigaciones contra él? En este momento hay investigaciones, no, sobre todo el caso, en Fiscalía, Pero en por lo que Procuraduría él ha y en dicho. Contraloría. Bueno, pero existen. Claro, Por es ¿cómo que- así que por lo es que está desfasado? divulgando Ahí- ahora. y es ahí- Existen las investigaciones. Hay Ahí deuda. tiene razón el senador Robledo. Es en ese escenario donde se ve, porque yo no quiero que acá quede como que yo estoy Investigaciones intentando ex post, y lo ocultarlo. vas a censurar. Es en ese escenario, en el judicial y en el disciplinario, donde se debe no, llevar la a ley- cabo esta Pregunta final investigación. para Lo el otro está senador- arreglado en la Constitución senador Robledo. y es tácito. ¿Se equivocó usted al no pedir la moción de censura en el primer debate? No, porque estábamos observando cómo evolucionaban las cosas. Es que esto es un debate político, esto no es un debate judicial. Entonces uno observa las cosas y hace sus análisis Lo volvieron dependiendo de las judicial. circunstancias. Pero cuando vemos este absurdo de respuestas del doctor Carrasquilla, que lo ¿Absurdo? condenan políticamente sin duda alguna, pues no nos quedaba otra No, posibilidad que Vicky, citara la lo moción que de pasa es censura que como la el estamos senador citando. sigue- Pero no sigue nos lo quieren sosteniendo. dejar hacer el debate, ese es el Falso. punto. No lo Es quieren muy dejar hacer. difícil, es muy difícil llevar una discusión cuando él permanece inamovible sobre sus conceptos ya inamovibles, configurados. Ya no hay nada más que lo pueda convencer de lo contrario. Pero Entonces, cuando el ministro Carrasquilla explicaba los tiempos Sí. en los que él estuvo y cómo el acto legislativo, por la necesidad inminente de conseguir recursos para todo el tema de saneamiento básico, lo explicó la senadora Miriam Paredes, dijo, yo estuve aquí en la ley hace yo no sé cuántos años. Los alcaldes estaban desesperados viniendo donde los congresistas por conseguir recursos. No, pues es que no. Ubíquese, ¿Cuántos se déjeme quedaron hablar. sin Déjeme construir? hablar. Ubíquese en el cuántas momento. deudas? El El momento eran desastre. todos los alcaldes de Colombia desesperados sin dinero. Había que buscar una Ahora fórmula. están peor de porque era- desesperados porque están estoy a- endeudados hasta los Pero a rines. ver, Bueno. no, es que con esa lógica es muy difícil discutir. Me toca terminar, señores, porque me Tenemos tengo lógicas que ir. diferentes. No, Exacto. esa la lógica Pausa. tiene una trazabilidad y una cronología en el Sí, tiempo. la de nosotros Usted determina también. la culpabilidad de una persona con Ese hechos, fue un no con ese fue un suposiciones ni con negocio sofisma, que porque montó usted es experto Carrasquilla en para que se sofismas. ganaran una plata y tumbar a los municipios eso de es Colombia. falso. Eso está Eso aprobado, es está falso. aprobado. Mire, es Eso que es esto falso. es, uno no Eso es puede, falso. uno no puede Señores, dejar, está aprobado. uno no puede dejar Los que municipios quede en el recibieron aire recursos y los una alcaldes cosa se los así. robaron. Y Dígale porque rateros Carrasquilla a los mon- alcaldes, porque no al Carrasquilla ministro montó las que cosas puso a para que se las disposición de los robaran. municipios Eso es un una- eso es recurso una vital de saneamiento interpretación, básico. eso es una Así es. interpretación. Acá seguiremos pagando lo mal que se comportan los funcionarios públicos, como algunos de los 117 alcaldes, como lo hizo Petro, y seguimos los bogotanos. Por eso pagando no hay que esa plata. agradecerle a ninguno. Óigame, A los doctora que- María a los que Fernanda, quieren cambiar, para eso sí. despedirla, simplemente preguntarle, ¿en qué paró su disputa tuitera con Pedro Santos? No, yo simplemente le contesté porque me pareció muy altivo cuando me increpa por mi visión de Cábano y Bolsonaro. Es que a mí me gustan y yo opino lo que yo quiero. Si a él le parece terrible que yo opine así, no me increpe. A mí directamente, no me diga usted señora, porque él no solo es muy allegado a mi casa, no solo vivió con mi hija afuera en el exterior, se quieren muchísimo, Sí. sino que la forma me pareció muy desagradable. Y esa frase que usted le dijo, se cree con más derechos por los que los Claro. demás por ser gay. Claro, porque Pedro ahora tiene la maña que tiene la mayoría de los que deciden salir del closet, que es muy respetable, de creer que pueden andar con el garrote dándole a todo el mundo en la cabeza. A mí su inclinación sexual no me interesa, no tengo por qué calificarla, pero no me agreda. Punto. ¿Algo, Gabriel, sobre el hermanito? Para Pues- despedirnos, que el doctor Peláez ya lo estoy viendo allí, vea. Mire, Le tiene el cronómetro aquí. Yo celebro que acá podamos tener visiones tan distintas. Yo conozco y he acompañado a mi hermano Pedro en sus luchas y difieron la concepción de que él se crea con más derechos. Yo creo que ha sido la población LGBTI ha sido una población desatendida históricamente, que precisamente por esa falta de igualdad en los derechos tiene que dar unas luchas. Entonces yo sí, digamos, creo que las increpadas entre ellos pues es un ámbito de si uno sale a pegar, tiene que estar dispuesto a recibir, pero sí creo que la lucha de Pedro es muy válida, justa, y la acompañaré y seguiremos en ese trabajo porque Sí, hay una pero igualdad de sin derechos. dejarnos agredir tampoco nosotros. O sea, la Mil- tiranía de las minorías, suficiente. Mil gracias a los cuatro por estar con Y la de la nosotros en la mayoría W. también es horrible. No, porque lo no, que ya están no hay haciendo mayoría, en el ya tenemos Senado que es hacer la tiranía de la minoría. mayoría. ¿no? A la pausa, minoría. ya No, las volvemos tironías con son Hernán horribles. Peláez.